tengo preguntas, creo y espero bastante concretas, pero me gustaría comenzar con que nos dé un poco su punto de vista respecto a cómo podemos observar la influencia de una novela tan importante como Los Recuerdos del Porvenir en lo que vendría justo en la vida de Elena Garro, ¿no? Siento que hay críticos que observan algunas ideas que, digamos, se repiten en su vida, ¿no? Y en su obra. Entonces, quizá podamos hablar como esa influencia que tuvo esa novela para el resto de la obra y de la vida de Elena Garro, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, podemos comenzar por lo que ella siempre mencionó a lo largo de todas las entrevistas que concedió, que los recuerdos del porvenir, en realidad ella dijo, son una serie de vivencias, ¿no? Que ella tuvo en su infancia en Iguala. Elena estaba muy enferma cuando decidió escribir esta novela, primero en 1951 en París. Comenzó, digamos, el primer bosquejo. Se encontraba muy delicada de salud y además emocionalmente estaba desgarrada porque había tenido pues un encuentro amoroso con Adolfo Bioy Casares. Casares se había regresado a la Argentina, entonces ella quedó desolada y de alguna manera como para olvidar o para minimizar o de alguna manera sobrellevar el dolor de la pérdida del encuentro amoroso con Bioy Casares, empezó a escribir Los Recuerdos del Porvenir. Ella dijo para recordar su infancia gloriosa y aventurera en Iguala, ¿no? Entonces, claro, pues aquí tenemos toda la, por un lado, la presencia de la guerra cristera, la crítica de Elena Garro al fracaso de la revolución, fracaso en el sentido de que los generales oportunistas, los que tomaron el poder, traicionaron los ideales del pueblo, los ideales de la revolución, de la lucha armada. Y bueno, tenemos todas esas vivencias de Elena, ¿no? La guerra cristera que inició cuando ella vivía en Iguala con su familia. Tenemos también todos los aspectos de cómo percibe ella o cómo vivió ella la desigualdad de género, ¿no? Como mujer, a pesar de que su padre era un hombre muy progresista, muy avanzado para la época. Elena, por supuesto, al vivir en una sociedad patriarcal, se percata de la diferencia de que hay en los roles tradicionales asignados para la mujer y para el hombre, ¿no? Entonces eso también está presente en la novela. En fin, no sé si estoy respondiendo bien tu pregunta, Alejandra, o tú dime. Bueno, voy a continuar, que espero donde nos quedamos, maestra. Claro, Hay una como interpretación sobre los recuerdos del porvenir que me interesa mucho explorar, que tiene que ver con esta elasticidad del tiempo y como con que el tiempo medio que se repite a sí mismo, como que la historia se repite y no puede evitar pensar en cómo se traduciría eso después con las críticas que tuvo Elena Garro respecto a los movimientos como en el 68, ¿no? Exactamente, muy buena conexión, ¿no? Yo creo que el manejo del tiempo en los recuerdos del porvenir es una de las innovaciones más significativas de Elena Garro, pues, no solamente en los recuerdos del porvenir, también en su cuento como La culpa es de los tlaxcaltecas, y en general yo creo que en toda su obra, ¿no? Tanto el tiempo como la memoria son dos elementos muy importantes, muy relevantes dentro, digamos, de la cosmovisión de Elena Garro. Pero vamos a centrarnos en los recuerdos del porvenir. Efectivamente, por un lado, es que la manera en que Garro maneja el tiempo es sumamente eh, diversa, ¿no? Porque es, por un lado, tenemos el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo lineal, el tiempo que nos llega con la presencia
occidental, ¿no? A la llegada de los conquistadores españoles, es decir, el tiempo lineal, infinito, cronológico. Por otro lado, en la novela también tenemos el tiempo prehispánico, el tiempo de la cosmovisión indígena, el tiempo que, bueno, sabemos que en la cosmovisión prehispánica, en la cosmovisión indígena, cada 52 años terminaba un ciclo, se apagaban todos los fuegos y comenzaba una nueva era, ¿no? Entonces, esto también lo traduce Elena Garro en la novela, porque está dividida en dos partes, ¿no? La primera parte es, digamos, el tiempo de la ilusión, de la esperanza, de la lucha, de la búsqueda, del amor, etcétera. Y la segunda parte comienza con el fracaso, ¿no? La desilusión, que nada puede fructificar en una sociedad en donde impera la autocracia, ¿no? El totalitarismo. Y es obviamente hay una crítica de Elena muy fuerte al sistema político postrevolucionario mexicano. Entonces tenemos por un lado esos dos tiempos que digamos que de alguna manera se fusionan, pero también se contraponen. Y por otro lado, la idea que tú mencionabas de la repetición, ¿no? Los recuerdos del porvenir, la idea de que bajo sistemas totalitarios, autócratas, fascistas, nada puede cambiar, nada puede suceder. Vivimos repitiendo los mismos hechos, los personajes están estancados, están paralizados, están muertos en vida, ¿no? En otras palabras. Entonces, efectivamente, Elena Garro, de hecho, es muy interesante, ¿no? Lo que tú mencionas ahorita al hacer alusión al 68, porque el día en que se condena a los Moncada, a Nicolás y a Juan, ¿no? Y a todos los sublevados, es el 5 de octubre, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya sabemos que un 5 de octubre es cuando hizo las declaraciones Sócrates Amado Campos Lemos, ¿no? En contra de Elena Garro. Sí, claro. Y es increíble cómo Elena predice todo esto, ¿no? De una manera totalmente inconsciente. Claro, me pregunto cómo lo vería ella, ¿no? ¿Cómo vería su novela así como a la distancia del tiempo, a la luz del tiempo? Sí. Justo quería preguntarle, hablando de la distancia del tiempo, un poco siento que estamos viviendo un nuevo aire, ¿no? De lectoras y lectores de Elena Garro. Pero justo me platicaba un escritor hace poco que antes era casi imposible, al menos al principio de los 2000, conseguir un ejemplar de los recuerdos del porvenir. No sé si nos podría platicar, maestra, un poco desde su perspectiva, a qué le adjudica, digamos, ese cambio y no sé, la luz que le da a la actualidad a esa novela ahora, según su perspectiva, doctora. Sí, claro que sí. Pues mira, primero te quiero comentar y seguramente tú y algunos y nuestros lectores, nuestras lectoras actuales ya están más conscientes o ya tienen más recursos, ¿no? Para enterarse de lo que sucedió cuando Elena Garro publicó esta novela. Sobre todo, bueno, yo compilé muchas entrevistas, la gran mayoría de las entrevistas de Elena Garro en diálogos con Elena Garro, y ahí vemos esos testimonios, pues esas declaraciones de Elena, que cuando terminó la novela es realmente desgarrador ver cómo ella pedía, ¿no? Suplicaba, buscaba quién le publicara los recuerdos del porvenir, ¿no? Desde 1961 hay cartas, hay documentos que indican que Elena estaba ya buscando un editor para los recuerdos del porvenir. En ese momento, en el 61, Octavio Paz todavía se oponía terminantemente a que la novela se publicara. Es decir, no coadyuvó, no
no propició, no instigó la publicación de la novela, ¿no? De esto hay Ni intervino testimonios. en su publicación, ¿cierto? ¿Cómo? Es que hay algunos, leí testimonios que decían que él había intervenido para que se publicara al Sí, final. pero después, exacto, en el 62. En 1961, Elena ya había terminado la novela, incluso hay algunas cartas en donde ella le escribe a sus amigos de Argentina, principalmente a Adolfo Bioy Casares, a José Pepe Bianco, pidiéndoles ayuda para que le busquen editor en Argentina, porque ella sabía, y ella lo dice en estas cartas, que estaba completamente convencida de que en México era imposible que le publicaran los recuerdos del porvenir, por lo que ya sabemos, ¿no? Por Octavio Paz, que seguía impidiendo la publicación de la novela. Y también, pero después lo que sucedió fue, según también testimonios de cartas, documentos, fue que Octavio Paz tiene un desencuentro con quien era su pareja en aquel momento, con Bona Tibertelli de Pisis. Tienen un gran desencuentro, una situación bastante dramática, físicamente hablando también, y aquí el golpeado fue Octavio Paz, ¿no? El que sufrió violencia de género de parte de Bona Tibertelli. Y bueno, todo esto es importante, ¿no? Como todos estos aspectos de la vida íntima, de la vida privada, juegan un papel importante a veces en circunstancias como publicar una obra, ¿no? Y bueno, aquí lo que sucedió fue que Octavio Paz, sumamente dolido y emocionalmente destruido, se dirige a Elena Garro, quien vivía en París. Ellos estaban en esos momentos en París. La busca apoyo, busca, digamos, techo, ¿no? Y Elena lo recibe, ¿no? Elena Garro lo recibe, lo cuida, lo atiende. Y en París, ¿cierto? En París, en París. Esto debió haber sido entre marzo y abril de 1962. Es decir, a finales de 1961 hay cartas, hay documentos que indican que Elena Garro estaba buscando editor para los recuerdos del porvenir en Argentina, porque sabía que en México no se la iban a publicar. En ese momento, Octavio Paz estaba muy comprometido en su relación con Bona, pero jamás se imaginó que unos meses después esa relación fuera a colapsarse y que para marzo, abril del 62 estuviera buscando apoyo en Elena Garro, ¿no? Y que ella se lo dio, ella lo recibe en su casa de París, conviven ahí como 3, 4 meses, ¿no? Llevan una relación amistosa, bien, digamos, y a partir de ahí es que Octavio Paz se propone, cuando Octavio Paz se propone publicar los recuerdos del porvenir, es cuando se publica, ¿no? Además, Octavio Paz, no hay que olvidar que ya en esos momentos ha sido nombrado embajador, nada menos, embajador de México en la India, ¿no? Entonces está muy bien posesionado y es cuando él decide que se dé a conocer los recuerdos del porvenir como un acto de generosidad, de agradecimiento, así es, a la bondad y a la generosidad de Elena Garro, ¿no? Y tan es así como lo mencionaste, que sí, efectivamente, Octavio presiona, y Elena Garro lo dice en varias entrevistas, presiona para que la publique Joaquín Mortiz. Pero no solamente eso, Octavio Paz formó parte del jurado del premio Javier Villaurrutia, ¿no? De 1963, junto con Rodolfo Usigli y con Francisco Zendejas, ¿no? Y bueno, le conceden el premio. Pero, a mí siempre me
me enoja que, que sí le dan el premio Javier Villaurrutia a la mejor novela, ¿no? Del 63. Pero lo comparte con Arreola, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Es como no podían los machos mexicanos, patriarcas mexicanos, envidiosos, darle la victoria total y exclusiva a Elena Garro, que se la merecía, ¿no? Sí. Porque sin quitar, por supuesto, el mérito que tiene la obra de Juan José Arreola, yo considero que Los Recuerdos del Porvenir, bueno, es una obra superior, no solamente a la feria de Juan José Arreola, pero es superior a todas las, desde mi punto de vista, a toda la novela escrita en México hasta ese momento, ¿no? No, no sabemos qué va a suceder después, pero yo puedo asegurar que es la novela más importante de la literatura mexicana contemporánea. Y luego me imagino que ocurre lo del 68 y toda esta persecución, la novela era incontrable y luego vive este segundo momento, ¿no? Que se lo podemos atribuir, digo, claro, a los feminismos, pero a muchas otras cosas. No sé cómo usted observe como justo el segundo aire que tuvo, que tiene la novela de Garro en este siglo, digamos. Exactamente. Sí, sí. Bueno, yo descubrí a Elena Garro por Los Recuerdos del Porvenir. Y efectivamente, en 1977, que yo estudiaba literatura, la novela era inconseguible, ¿no? Afortunadamente tuve una profesora que era muy joven en ese momento, yo creo que ella tendría unos 24, 25 años, acaba de terminar ella su carrera de licenciatura, la maestra Nora, Nora Guzmán, que todavía sigue muy activa ya en Monterrey. Yo estudiaba en el Tecnológico de Monterrey y la novela era inconseguible. La tuvimos que leer en copias fotostáticas, la fotocopiamos de la novela de la profesora, porque no, la novela simplemente no circulaba, ¿no? 68 estaba fresco. Y por años, por décadas, ese fue el común denominador, no solamente Los Recuerdos del Porvenir, de toda la obra de Elena Garro, ¿no? Este segundo aire que tú mencionas y que afortunadamente estamos viviendo, desde mi punto de vista, arrancó. Obviamente, los movimientos feministas son muy importantes para, para el rescate, ¿no? La reconsideración de la obra de Elena Garro, pero creo que el centenario fue un punto muy importante. El centenario de Elena Garro en el año 2016 hubo, afortunadamente, porque yo, la verdad, te lo digo honestamente, no pensé que fuera a haber tal, digamos, despertar, ebullición, reconocimiento a la obra de Elena Garro. Y ahí yo creo que sí tuvieron que ver los movimientos feministas, ¿no? Para que hubiera ya un decir, ya basta de querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro, también pienso que la novela da muchas luces a cosas que estamos viviendo ahora en México, ¿no? Exactamente, exactamente. El autoritarismo que nunca ha dejado de existir en México, ¿no? Los gobiernos autócratas, la falta de libertad de expresión, la falta de movilidad económica, ¿no? El racismo, la discriminación. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios siguen viviendo como en la época colonial, lo que nos plantea Elena Garro en la novela. Es muy poco realmente lo que ha cambiado a lo que Elena plantea en Los Recuerdos del Porvenir. La condición de la mujer, igual, ¿no? O sea, lo que vemos tanto en el personaje femenino, ¿no? Isabel, en contrapunto a Conchita, por ejemplo, ¿no? La chica oprimida que vive bajo los roles tradicionales y que estas mujeres son de diferentes maneras son violentadas, ¿no? En fin, sí, definitivamente es una novela que nos sigue hablando, a pesar de que fue escrita hace más de 60 años, ¿no? Está muy vigente. Claro.
Y ya casi por último, maestra, le quería preguntar, según su punto de vista, claro, siento que cuando hablamos de Elena Garro hablamos de muchas cosas, ¿no? Como la sombra de su pasado y de todas las cosas que se dijeron de ella, de pronto sigue empezando su imagen, ¿no? ¿Cuál es como su deseo, usted que la ha estudiado tanto y que ha publicado tantos libros sobre su vida, cómo podemos ver a la autora, ¿no? Como en el presente y sin olvidar todas las cosas que pesaron sobre ella, digo, los machismos, Octavio Paz mismo, ¿no? Todo lo del 68, ¿cómo lo podemos ver ahora de una forma objetiva, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante, Alejandra, que leamos las fuentes, ¿no? Porque todavía hay mucha leyenda negra en contra de Elena Garro. Es decir, tú ya lo estás experimentando y me da mucho gusto ver a las nuevas generaciones, a ustedes las jóvenes y los jóvenes, porque también hay fans mujeres y fans hombres que están descubriendo a Elena y acercándose a ella con otra mirada, porque todavía en mi generación, en mi época, en mi juventud, es decir, la manera en que miraban, en que se acercaban a Elena Garro era totalmente misógina, la leyenda negra totalmente atacándola, que todavía lo vemos, pero ya afortunadamente están ustedes, los nuevos movimientos, las nuevas generaciones, eh, ya callando esta leyenda negra, ¿no? Eliminándola. Pero aún todavía hay mucha desinformación. Y lo que yo quiero, lo que yo siempre propongo a las nuevas generaciones que ya no tienen estos prejuicios que tenía la generación que a mí me tocó muy cercana, ¿no? No era exactamente mi generación, era la anterior a la mía, claro. pero que venían muy contaminadas y que nos contaminaban, ¿no? Nos contaminaban. Cuando yo era muy joven, esa generación anterior nos contaminaba y nos contaminó muchísimo. No teníamos las herramientas que tienen ustedes, afortunadamente, como son las redes sociales, ¿no? Claro. Otros medios de comunicación que no están limitados únicamente a la prensa tradicional, que siempre está controlada, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que veamos a Elena Garro como un ser humano, ¿no? Como un ser imperfecto como lo somos todos, exacto, vulnerable como lo somos todos. Imagínate el terror que vivió Elena Garro antes y después del 68. Yo creo que Elena Garro vivió aterrorizada desde que conoció a Octavio Paz, ¿no? Porque, sí, basta leer las cartas, Alejandra. Si leemos las cartas de Octavio Paz de cuando eran novios, era realmente acoso. Eso era un acoso como para ponerle una restricción, ¿no? De no acercarse a la casa de la novia, en serio. Pero que en aquella época no existían estos elementos, ¿no? Ni siquiera existía ese lenguaje. Es claro. Increíble, ¿no? Entonces, que tenemos que leerla como una mujer que vivió en una circunstancia sumamente peligrosa y que a pesar de todo ello, del peligro, del acoso, del acoso policíaco, del acoso emocional a través de su marido, siguió adelante y produjo y nos dejó un gran legado, nos dejó un espejo para seguirnos contemplando y hacer cambios de conducta, cambios de sistemas políticos, ¿no? Cambios de actitudes respecto a nuestra raza, a nuestros orígenes, en fin, una escritora que hay que leerla en sus fuentes, no en lo que dice la corriente, ¿no? La mayoría del el statu quo, vamos a decirlo, ¿no? Claro. De acuerdo. Ir a las fuentes originales, leerla, acercarnos a ella a través de su obra. Y no solo de su obra, de sus declaraciones, de sus entrevistas, en fin, de sus cartas, de su correspondencia.
Ahí vamos a descubrir muchas claves que ha manipulado y que ha tergiversado la prensa tradicional, ¿no? Claro, de acuerdo. Bien, pues en ese sentido, maestra, yo creo que yo no tengo otra pregunta, menos que usted quiera agregar algo que parezca importante mencionar. No, yo realmente, Alejandra, estoy muy feliz. Además, estoy inmensamente contenta de que vayan a celebrar el Día Internacional del Libro en Guadalajara en esta ocasión para celebrar los 60 años de los Recuerdos del Porvenir, leyendo esta extraordinaria novela, ¿no? Y me da mucho gusto ver también, Alejandra, que este redescubrimiento de Elena Garro se está llevando a cabo no solamente en México, en España, en América del Sur, ¿no? En fin, en todos los países, no solamente de habla hispana, sino que en países que están buscando traducir la novela a estos otros idiomas, ¿no? Entonces, yo creo que Elena debe de estar muy contenta en su hogar sólido, viendo lo que está sucediendo. Y a lo mejor diría, no lo puedo creer, de veras, es tan importante la novela, porque Elena era muy humilde, ¿no? Ella Claro. sabía, ella obviamente, Elena Garro, no era una ingenua, Elena Garro era una escritora muy culta, y sabía, por supuesto, del valor de su obra. Pero imagínate cuando toda una sociedad te desacredita y te ningunea, como decimos, pues claro que llega un momento en que dudas, ¿no? ¿Realmente valdrá la pena esta obra? Hay una carta muy interesante, te comento brevemente, en donde Elena le dice a José Bianco, a Pepe Bianco, cuando está buscando editor en Argentina, y le pide a José Bianco que lea la novela y que le corrija lo que él considere apropiado, ¿no? Lamentablemente no conozco la respuesta de Pepe Bianco, pero tengo entendido que fue una respuesta muy elogiosa, ¿no? Muy elogiosa de Pepe Bianco sobre la novela. Y Elena se lo agradece y también le dice, tengo mucho miedo con los adjetivos, le dice Elena Garro. A mí los adjetivos me dan mucho miedo. Yo quisiera escribir solamente en verbos, con verbos. Yo no sé gramática, así es que te agradezco que me hayas corregido o me hayas hecho estas observaciones. Y yo cuando leí esas líneas en esta carta de Elena Garro, dije, ay, Elena Garro, ¿cuántos no saben gramática y no son capaces de escribir una sola línea que tiene esa belleza poética, lírica, como los Claro. recuerdos del porvenir? Para empezar, aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente, ¿no? En fin. Me encantó. Muchísimas gracias, maestra. Le agradezco su tiempo y su disposición para platicar conmigo, aunque sea este ratito. Claro que sí, Alejandra, queda a tus órdenes.